Cuando vamos al fisio, hay veces que no solamente nos preguntan dónde te duele, es que nos preguntan qué has comido, qué has hecho, cuáles son tus rutinas. Y nosotros pues contestamos, pero pensando muchas veces, ¿qué tendrá esto que ver con mi dolor? La historia clínica se compone de los datos personales del paciente, lesiones o antecedentes de los familiares, medicación que toma y a partir de ahí ir viendo por dónde nos encamina y también, por supuesto, dependiendo del motivo de consulta del paciente, por dónde nos encamina la historia clínica. Sí, hacerles partícipes del proceso entero. Porque te pregunto, vamos a tratar esto porque tiene esta conexión, porque está relacionado con esto. La adherencia al tratamiento es hacerte confiar en el tratamiento que te está proponiendo. Si la primera impresión es la que cuenta, ¿qué ocurre si esta es errónea? Pues en fisioterapia o en cualquier rama de medicina, esto se intenta paliar con el historial clínico, la historia clínica. Cuando vamos al fisio, en este caso, porque vamos a hablar de fisioterapia, hay veces que no solamente nos preguntan dónde te duele, es que nos preguntan qué has comido, qué has hecho, cuáles son tus rutinas, te has enfadado con alguien, no. Y nosotros pues contestamos, pero pensando muchas veces, ¿qué tendrá esto que ver con mi dolor? Pues sí que tiene que ver, porque todo está conectado. Y hoy vamos a aprender hasta qué punto es importante esta conexión y saber de dónde vienen estas conexiones, estos cables de los que nos va a hablar nuestra especialista, porque, bueno, ella nos va a enseñar que toda esta historia clínica es fundamental para un tratamiento exitoso y no solo para poner parches. Tenemos con nosotros a María José Cuadros, que es Chete Activa, Fisioterapia y Osteopatía. Bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad, ahí rompiendo la rutina hoy aquí con vosotros. En vez de estar en la consulta, me ha tocado ponerme mona y venir aquí a hablar. Una fiesta. Una fiesta, como un día de fiesta, sí, literalmente. Efectivamente. Pues bueno, vamos a conocerte un poquito. Tenemos una charla súper interesante. A mí particularmente sabes que me gusta mucho porque, bueno, no estoy yo particularmente muy familiarizada con la historia clínica, pero me parece un mundo tan increíblemente importante y curioso a la vez que bueno, tengo ganas de aprender. Pero tú, que eres fisioterapeuta y osteópata, Sí. que además, esto lo tengo que leer porque tienes muchísima formación, ¿eh? Formación en ecografía musculoesquelética, kinesiología, ATM y dolor crónico. Sí, son cursos que he ido haciendo después de fisioterapia y a la par que osteopatía, para seguir ahí formándome y viendo cuanto más sabes, más quieres saber, entonces no puedes parar. Efectivamente, suma conocimiento y... Sí. Pero tú empezaste en el ámbito geriátrico. Sí, yo empecé trabajando justo cuando salí de la carrera en una residencia y ahí empecé a tomar un poco de contacto con toma de decisiones, ahí con los abuelillos y muy bien. Luego a la par empecé una media jornada en la clínica, una clínica privada y bueno, pues ahí ya rodé un poquito más. Y de ahí al salto... Efectivamente, de ahí te vas a soy autónoma, creo mi propio espacio que es Chete Activa, Fisioterapia y Osteopatía. Exacto. Que me encanta el nombre, Chete Activa, me encanta. Pero ahora estás también como explorando un poquito la fisioterapia pediátrica. Sí, dentro de toda la formación que he tenido, pues lo que más me llama ahora mismo son los peques. Entonces, sí tengo claro que una vez que termine un poco esta formación tan intensa y me centre un poquito y tal, la siguiente rama que quiero indagar un poco son los babies. Qué guay. Sí. Bueno, ya nos irás contando, me parece súper chulo. Desde muy pequeñitos, ¿desde qué edad? Pues normalmente empezamos el mes, incluso no llega al mes. Pero ya tan pequeños tienen Cosillas, cosas. todo el mundo tiene cosillas.
Pero Bien, bueno. sí, ahora está muy o se escucha mucho lo del cólico del lactante, plagiocefalia, y cuando el bebé tenga los síntomas, pero cuanto antes se empiece, sobre todo el tema de la cabecita, pues mejor. Así que Bien, bueno, pues ya te un tema muy llamaremos. interesante, sí, cuando queráis. Sí, para hablar de eso, porque, oye, de eso sí que es verdad que no sé nada. Nada. Vale, vamos a comenzar. Te quiero preguntar que nos expliques realmente qué es la historia clínica y por qué es tan importante o le debiéramos de dar esa importancia. Vale, la historia clínica se compone de los datos personales del paciente y a partir de ahí empezamos a tener como ítems súper importantes, tanto lesiones anteriores, lesiones o antecedentes de los familiares, porque muchas veces son cosillas hereditarias, entonces hay que ver ahí, tener, por lo menos tenerlo en cuenta, de que puede venir un poco más atrás de lo que creamos. Operaciones, medicación que toma. Y a partir de ahí ir viendo por dónde nos encamina y también, por supuesto, dependiendo del motivo de consulta del paciente, por dónde nos encamina la historia clínica. Pero hay preguntas que desde mi punto de vista, perdón, son súper claves para conocer bien al paciente y por tanto saber la lesión por dónde puede estar llevándonos. Te voy a preguntar sobre esas preguntas, valga la redundancia, claves. ¿Cuáles son? Porque yo entiendo que, bueno, son las mismas en una primera consulta que en una segunda, tercera, cuarta, quinta. No. La primera siempre, aparte de más larga, tengo que conocerte un poco para luego tratarte. Entonces empiezo a preguntar eso, sobre todo de antes de tú venir aquí o el motivo por el que tú vienes. Por ejemplo, no es lo mismo una lesión traumática de que te has caído, te caíste ayer y vienes hoy, a un dolor de cabeza que lleva contigo años. Entonces tenemos que empezar a remontarnos. ¿Qué tal? Si te has tratado antes, si no, qué medicación tomas, cómo has intentado tú mejorar ese dolor de cabeza antes de venir para luego yo saber qué estrategias puedo tener. Y sobre todo no repetir cosas que no han ido bien o no repetir cosas que otros compañeros han podido hacer y no hemos tenido un resultado todo lo exitoso que nos gustaría. Y a partir de ahí, en las segundas, terceras consultas, van saliendo cositas, porque al final vas conociendo más al paciente, pero sí te basas en, a partir de aquí, cómo vamos. Venga, ¿y qué cambio has notado? Y entonces sí es diferente. Y sigues preguntando cosas porque es que me interesa mucho saber qué tipo de preguntas haces, tanto en la primera consulta como en la progresión o en esa observación continua ya. ¿Cuánto tiempo te tiras con un paciente la primera vez que dices que es más larga? La consulta normalmente dura 1 hora y hay veces que la historia clínica pues se te puede ir 20, 30 minutillos, dependiendo por supuesto del caso. Hay cosas que sí se ven como muy claras, pues lo que te he dicho, me he hecho el 15 porque jugué ayer a fútbol. Pues podemos indagar, pero joder, que está mucho más claro que si me estás hablando de que te has operado de una muela de juicio y a raíz de ahí ha empezado una molestia, un pitido en el oído y un dolor de cabeza. Pues vamos a ver un poco qué es lo que ha podido pasar por ahí, en cuánto tiempo, para poder yo un poco como marcarme una línea temporal y a raíz de ahí ir viendo qué es lo que pudo suceder antes o cómo estaba eso antes de la operación o no. Y teniendo en cuenta entonces las distintas variables o distintas cuestiones que te pueden llegar, ¿qué preguntas sí o sí son básicas? Tienes que preguntar en cualquier tipo de caso, ya sea más evidente o menos. Vale, pues lo que no se me puede pasar, lesiones anteriores, operaciones, medicación, hábitos, pues si haces deporte, si no lo haces, cómo duermes, cómo no duermes, qué tal tus digestiones, cómo te encuentras generalmente, pues mira, estoy súper cansado o mira, estoy ahora mismo en un momento súper bueno. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Si te mosqueas mucho o no, normalmente eso, por ejemplo, o no, eso no es... O sea, si pierdes los nervios, sí, o Bueno, vives eso tipo de G. primera, el paciente puede que no te lo diga, porque a lo mejor no lo ves ni siquiera relevante, pero es lo que te digo, luego conforme vas conociendo al paciente, si dices, "Ay, está un poquillo irritadillo, está... Pero no es de tus preguntas Si te clave. enfadas mucho, no. Sí, el cómo te encuentras, sobre todo cansancio, dormir,
comer, cómo te sientan las comidas, comer bien, comer a unos horarios o con una rutina. Y lesiones anteriores sí o sí, operaciones también. ¿Qué más? Que no se me pasa ahora ninguna. Bueno, si no, a lo mejor ahora Me van saliendo. Sí, ayer o el otro día que estuvimos hablando, sí, pero tampoco me acuerdo yo de todo lo que me pudiste decir, pero... Y si es su primera vez, en el fisio. Porque eso es súper importante. Yo, sí, ¿no? O sea... Sí, sobre todo por si tienes referencia a otros compañeros, tratamientos anteriores. ¿Os comunicáis entre vosotros? Sí, normalmente cuando un paciente se ha tratado con un compi, incluso muchas veces nos hacemos como informes entre nosotros para saber un poco por dónde ha ido. Cuando yo no llego a algo y quiero derivar, pues hago un pequeño informe dando mi vista sobre el paciente, que le he tratado, que no, o cómo lo he hecho y la evolución que hemos tenido, y genero ese informe entre compis y que ese paciente se lo lleve al compañero. Muy interesante eso, Sí. me parece, está guay. Vale, era algo que te quería preguntar antes, cuando esta valoración inicial, que a lo mejor pues yo voy con un dolor de muñeca, che, esto para arriba, y tú, que sí, que muy bien, que te doy la muñeca, pero me empiezas a preguntar qué he comido, con qué me he mosqueado, cuánta medicación tomo, que no tomo medicación, eres alérgica, no, tal, bueno. Te encuentras con pacientes que digas que yo quiero ir al meollo, que esto es una pérdida de tiempo, ¿qué me estás contando, che? Que me quites el dolor. Es normal, porque al final si tú vienes con un dolor aquí, quieres que yo te vea esto. Pero sí, yo siempre digo, aunque ahora mismo no te le encuentres relación, espérate, déjame seguir y ahora después te la explico. Y ya luego, conforme voy tratando al paciente, le voy explicando, porque le es curioso también ese tipo de preguntas con respecto a su dolor, el que pues de muñeca o el que sea. Entonces sí le digo que ahora se lo explico, pero que sí me contesten. Pero sí pasa que le tienen como bulla. Como... Sí, es como que me lo quites. Claro, que venga, que llegan y se quieren quitar la ropa. Vamos. Vamos a la camilla directo. Bueno, no voy a ir por ahí, pero te has podido encontrar situaciones de todo tipo, me imagino. De todo tipo. Bueno, pues a lo mejor al final de todo, en el pulso final, a lo mejor te añado ahí algo. Vale, me has dicho de las preguntas como básicas que siempre tienes que hacer, pero en algunas ocasiones me imagino que tendrás que meter alguna pregunta nueva que no sea de tus ABC, por así decir. ¿Cómo sabes qué te dice a ti que tienes que ir por un sitio y no por otro, o hacer ciertas preguntas? Así, como profesional. Ahí. Sí, depende. Mucho depende de la patología con la que me venga. Y luego la impresión primera que te da el paciente de, no sé, una persona que viene súper cansada, que tú es que le ves la cara y dices, joder, que no, parece que es que no ha dormido, que no está bien. Y eso un poco te lo da, yo creo, que la experiencia y el haber tenido varios casos que se salgan un poco de la regla, aunque no hay regla, pero que se salgan un poco de lo habitual y te lo da un poco ya la experiencia. Cuanto más pacientes veas, pues más bagaje vas a tener para saber por dónde ir o por dónde no. Y has dicho además también otra cosa que, bueno, me resulta curioso, que has tenido antes, ¿no? Enfermedades o incluso si has ido al fisio. ¿Puede estar realmente conectado? Que me imagino que sí, pero algo que tú hayas pasado en el pasado. Pasado en el pasado, hoy estoy muy redundante, ¿eh? Algo que hayas pasado en el pasado, se te ha curado o ya estás recuperado, conectado con algo de hoy, nuevo. Totalmente. Ah, sí. Las compensaciones que vamos haciendo desde un esguince de tobillo de cuando somos pequeños a lo que te puede pasar hoy en el tobillo, pues si no de cuando somos pequeños. O sea, ya no en plan de es que hace 2 años, no, es que hace 15. A lo mejor un esguince de pequeña importancia con respecto a otras patologías, ¿no? Pero sí hay que tenerlo todo en cuenta. Sí hay que preguntar cómo has vivido hasta ahora y qué puntos clave tenemos. Pues operaciones o lesiones muy importantes, o incluso aspectos emocionales, el fallecimiento de alguien importante, alguna experiencia que te haya marcado mucho. Pues hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque el cuerpo sí
dicen que el cuerpo tiene memoria, pues sí tiene esa memoria y sí va compensando depende de cómo lo hayamos gestionado antes. No es lo mismo una operación de rodilla que se limitó el tratamiento por X motivo y ahora mismo tenemos una limitación en la rodilla y ahora te caes y tienes otro problema de rodilla. No es lo mismo que sea una rodilla sana, limpia, sin nada, a una rodilla que ya haya pasado antes por alguna cosilla importante. La mochila, ¿no? Que se va La llenando. mochilita se va llenando y hay muchas veces hay que vaciarla. Sí, pues no sé cómo se puede vaciar. Bueno, pero sí, hay que vaciarla. Y esto, las cosas, por ejemplo, emocionales, cuando dices la muerte de alguien. Vamos a poner el supuesto hipotético caso de que bueno, has sufrido una muerte dolorosa o traumática cuando eres pequeñito, relativamente. ¿Cómo eso se puede ver afectado a dolencias en un futuro? Depende de lo pequeñito que eras para saber un poco cómo y conocer un poco el ambiente en el que te rodeaste en ese momento. Pero sí, ¿cómo lo diría? Sí, dependiendo de las estrategias que has tenido para sanar o para mejorar ese episodio o esa experiencia, Sí. eso al final te ha hecho que tú seas tú hoy. Que tú hayas vivido eso significa que yo sea yo. Entonces, no es que tenga una dolencia en el futuro, pero bueno, sí algo a remarcar, o que por lo menos sepa un poco la experiencia que tiene esa persona con respecto a un dolor, con respecto al ambiente en el que ha estado. Ya te digo que de primera no es eso lo más importante, pero depende de por dónde nos lleve las preguntas y la lesión, por lo menos conocerlo, es decir, esto no viene de ayer, esto viene de hace mucho tiempo. Claro, a lo mejor a cómo se ha agarrado, ¿no? A qué se ha agarrado en esos momentos. Claro. Por poner un ejemplo, a lo mejor a medicación o a Exacto. evadirse exageradamente haciendo X cosas. Claro. O yo qué sé, no sé, o a entrenar ahí súper heavy. Bueno, si tienes 8 años no, pero, Sí, pero sí. a lo mejor, Pero que son estrategias que tenemos y que hay que tenerlas en cuenta. Por eso es súper importante el tema de los hábitos. Los hábitos de, pues, cómo duermes, cómo comes, entrenas o no entrenas, pasas muchas horas sentado. Y ahí, a partir de ahí, que es tu día a día, ver un poco cómo encajamos esa lesión dentro de ti entero. Entonces, realmente, para hacer un buen diagnóstico, las emociones no lo ponen como fácil. Quiero decir, No, complicado. no lo ponen fácil. Además, es un mundo extenso, complejo, entra en juego el sistema nervioso central y ahí hay que trabajarlo, saber la importancia y luego que cada uno en su especialidad pues maneje un poco lo que pueda. Y si, bueno, no me voy a meter por ahí porque Muy extenso. pero algún día me encantaría porque a mí mundo emociones y lo que de verdad nos están haciendo al no expresarlas o no sacarlas o gestionarlas me llama mucho la atención. Pero bueno, eso también para otro. Para otro. Ya tenemos dos. Eso es. Los bebés y las emociones. Genial. Pero cuando no sabemos explicar un dolor, yo soy muy de eso. Yo muchas veces, y ya ni te cuento en el taller con los soniditos de mi coche, pero yo a veces explico, pues, incluso con sonidos, o como si fuera un cuchillo, o un... ¿Cómo nos entendéis, para empezar? ¿Y cómo nos ayudáis a explicarnos? Y no sé, ¿cómo lo hacéis? Eso es súper común. La verdad que yo como lo suelo trabajar, es dándole opciones. Te duele como un calambre, te duele en una zona sin saber el punto exacto, es un recorrido ese dolor, te duele punzante, es como si te golpeara. Entonces, dependiendo de cómo las opciones que le dé, pues el paciente dice, ay, sí, así. Pero bueno, al final los ruiditos, depende del ruido, no un ruido en plan ¡pom! Que es un Claro. chiquitito, ¿no? El agudo, el... Entonces, sí. O sea, se puede... ¿De alguna vez se lo han explicado así? Me duele como... Sí, o como ¡Bum! con sonido, ¿Sí? totalmente. Qué gracia. Yo sería de esas. Totalmente, porque a veces es como muy complicado para mí. Pero bueno, sí, a veces lo que ahora se estaba diciendo y yo decía, claro, a veces es como...
punzante, o sea, como muy concreto, que yo le llamo afilado, Claro, o lo digo en inglés, no sé por qué, o como eso, el recorrido, o algo que dices, pues que es en todo, claro. O es intermitente, o continuo, un bombeo. o como que llega, ¡pum! Claro. Y, o sea, pero claro, el dolor es tan subjetivo que Eso te iba a es decir. un poco complejo y cada uno lo vive de una manera y lo experiencia de una manera. Pero al final llegamos un poco a la misma salsa, o sea que al final encontramos dónde encajarlo o lo intentamos. Tiene que ser muy divertido a veces, ¿no? Sí, yo me río mucho de la consulta. Sí, porque es como, me imagino a alguien así intentando explicarlo de su mundo y tú, pues, tío, Llevándolo al papel. Sobre todo yo, como yo cojo la nota, le duele. le duele como ¡ii! No Sí. lo pongo así, pero muchas veces me dan ganas. Ay, el otro día es que me salió de hecho un reel de un bebé diciendo, yo en el fisio intentando explicar cómo me duele y era eso. Y digo, Claro. uy, soy yo. En fin. Vale. Vamos a ir a... Te quería hacer más preguntas, pero bueno, si ahora se me ocurren, pues te las hago. Genial. Porque tengo entendido, tú como osteópata y fisioterapeuta me podrás aclarar y alumbrar que la osteopatía es como más holística, o al menos esa es la impresión que se tiene desde fuera, es como muy holístico y todo, y la fisioterapia que también, pero quizás un poco menos, más, como más convencional. ¿Hasta qué punto esto es así? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se aunan? ¿O cada uno lo lleva como quiere? Bueno, es un terreno un poco pantanoso porque no quiero yo enfrentar a unos compañeros con otros porque para nada es lo que deberíamos hacer y o sea que hay que intentar unirnos y cada uno que lleve la consulta y su tratamiento como pueda y como quiera. Pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la osteopatía sí tiene la visión más holística que fisioterapia, o al menos como yo estudié fisioterapia y como he estudiado osteopatía, no significa que eso pueda evolucionar, que posiblemente sí, y como era antes. Pero la osteopatía yo la explico como si hubiera vuelto a estudiar fisioterapia desde otro punto de vista. Entonces he profundizado mucho más que en fisio, también son más años estudiando con lo que tienes mucha más experiencia, eso también es la realidad, pero a mí sí me ha dado esa visión del todo. Y yo siempre pongo un ejemplo que en fisioterapia, como yo lo veía, era que si te duele la rodilla, como que me ponía una lupa en la rodilla y miraba la rodilla. Y con la osteopatía me echo hacia atrás y miro la rodilla con respecto a ti. Qué Así es guay. como yo lo explico, pero sí quiero que quede claro que es mi experiencia y no significa que otros fisios, solo fisios, no tengan esa visión y es genial. Pero a mí la osteopatía me ha dado eso. Sí, te ha abierto como otro campo y yo imagino que cada profesional, pues eso, al final va cogiendo de aquí, bebéis, además siempre estáis en continua formación porque es evidente, no os podéis Sí, quedar obsoletos y eso siempre os dará nuevas herramientas que vais incorporando a vuestra forma de ser, de entender y de claro. todo. Y también por donde tú quieres llevar tu... Al final el paciente viene a ti, pero tú también encuentras a la población de pacientes que te gusta. No es lo mismo que te guste el ámbito deportivo y quieras lesiones deportivas y te especialices en eso y va genial, al dolor crónico. Porque si tienes herramientas, cuantas más herramientas mejor, pero normalmente no puedes saber de todo y ser perfecto en todo. Entonces, normalmente te encajas más en un ambiente o en otro y la gente ya, el boca a boca y como tú te vendas y como tú tal, empieza a buscarte esa población. Bien, me gusta. De hecho, voy a hacer aquí un pequeño inciso porque me has recordado un poquito algunas conversaciones que tuvimos con un fisioterapeuta, también maravilloso, Emilio Galiano, que ya aprovecho y os digo que si podéis, que vayáis a echarle un ojo a la entrevista porque es maravillosa, porque nos abre un mundo de la fisioterapia que pone en nuestras manos para que seamos capaces de entenderla y de ponerla en práctica teniendo en cuenta que no somos fisios, pero sí las herramientas que cada uno tiene, los sitting breaks, nos habla de un montón de cosas que ahora te voy a preguntar sobre hábitos. Es el episodio 6 de la segunda temporada. Id a verlo, chequeadlo porque además es muy divertido, os va a encantar. Y de hábitos te quiero yo preguntar, porque claro, tú vas al fisio, osteópata, pero bueno, estamos hablando de fisioterapia. Y entonces el fisio, pues eso, pues te pregunta, pues como a lo mejor tú haces, ¿no? Pues
¿cuántas horas pasas sentado al día? ¿O qué sueles comer para cenar? O, me has dicho que vienes mosqueado. ¿Siempre te mosqueas tanto con tu madre, por ejemplo? Em, ¿Cómo le explicas? Que antes no lo estabas comentando, pero quiero que lo traigas más a tierra. ¿Cómo le explicas realmente a tus pacientes? Todas estas preguntas impertinentes que quizás te estoy haciendo sobre tu vida privada son importantes, porque esto y lo otro. Claro, con algunas cosas se ve más fácil que con otras. Todo el mundo relaciona, por ejemplo, la hora que pasa sentado con un dolor de espalda. Todo el mundo lo relaciona porque no me he movido, porque la espalda, porque me siento mal. Ahí la relación la tenemos clara y ahí nadie lo duda. Pero, por ejemplo, si siempre te duele la espalda después de comer, tú no lo sabes, pero yo te pregunto, ¿cuándo te suele doler la espalda? Y me dices, pues mira, es que me siento después de comer y me da un dolor aquí atrás que me quedo. Vale, pues. Y ahí empiezo yo a preguntarte, vale, y por ejemplo, ¿qué sueles comer? ¿Cómo, qué rutina tienes? No es como sueles comer porque cada uno también te dice, no, yo como siempre muy sano, muy tal. Y luego hay que indagar un poco en qué tal, ¿no? Y qué es sano, sobre todo, qué es sano para ti, porque no tiene por qué ser lo que realmente hay que hacerle hincapié en sí o no, ¿no? Pero. Pero vale, si te duele la espalda siempre después de comer al mediodía, pues hay que explicar que igual que, por ejemplo, y es que es un ejemplo súper bueno, todo el mundo relaciona que cuando tienes un problema de corazón y te va a dar un infarto, se te irradia el dolor al brazo izquierdo y eso lo tenemos súper normalizado y nadie pregunta por qué ni nada, pero todo el mundo lo sabe y no lo pone en duda. Pues igual que el corazón, hay más vísceras que tienen dolores referidos. Entonces, si tú tienes una molestia después de comer y que además es habitual en ti que sea después de comer, pues a lo mejor es que quizás ese sistema digestivo, ese estómago, esas vísceras a nivel abdominal nos están dando dolor referido en la espalda. Y esa relación nadie la sabe, pero es igual que la del corazón, por ejemplo. Entonces, pues ahí, como por ejemplo, con ese ejemplo, la gente dice, anda, pues como que nunca se lo había planteado, pero sí lo acaban entendiendo sin problema. O sea, que un dolor digestivo te puede dar Un dolor referido a cualquier otra parte. Y el estrés también. Y el estrés también. El estrés es verdad que tiene el mando para todo, porque Sí, ahí ¿verdad? vale todo. Vale todo y es importante que se le dé la importancia a ese, sobre todo al estrés mantenido, porque todo el mundo vamos acelerados y vamos como una moto y no, yo es que tengo estrés, pero ojo que el estrés no hay que normalizar tenerlo y hay que intentar dentro de lo que se pueda tener herramientas para por lo menos X momentos al día o desconexiones de un fin de semana, puentes, que consigamos levantar el pie del acelerador y no darle la normalidad de que todo el mundo tiene y ya no hay que intentar gestionarlo, claro. Y para que sí lo entendamos un poquito mejor, ¿nos podrías dar como 2 ejemplos de problemas, de dolores o de casos que te pueden llegar a ti, a lo mejor, que la raíz, yo voy a llamarle raíz, pero a lo mejor no viene de ahí, pero bueno, sea más emocional y otra que sea más visceral, Vale. por ejemplo? Por ejemplo, ese ejemplo que te he puesto de dolor de espalda y estómago, creo que sí se ve claro, pero te puedo decir otro. Por ejemplo, más pasa en la mujer por todo su sistema ginecológico, pero cuando tenemos algún problema o estamos en algún momento especial del periodo de la mujer, ¿no? Con respecto a ese mes que tenemos tan complejo, puede dar molestia a nivel lumbar. Y todo el mundo dice, me duele como los riñones y se tocan como aquí. Bueno, pues ese dolor, esa inflamación que tenemos a nivel ginecológico nos da dolor lumbar y son dos cosas conectadas literalmente. Entonces ese también creo que se entiende bien. Y a nivel emocional, pues por ejemplo, un dolor de cabeza con el estrés, una molestia o por ejemplo vértigos con no dormir, con no descansar, con el estrés. Ahí se genera, ya te digo que ahí hay mucho más complejo, pero sí se genera a nivel del sistema nervioso salidas y esas salidas puede ser muchos síntomas. Sobre todo ya te digo que tema cabeza, boca, ojo, oído, ahí tenemos mucho que ver con estrés, con el descanso.
Sí, es que estaba pensando últimamente yo, pero me acabo de acordar de una pregunta que te quería haber hecho hace mucho tiempo. Me la he apuntado aquí corriendo, que además viene un poquito al hilo, no viene mucho, pero yo la voy a meter ahí. Vale. Que, claro, habrá ocasiones, esto te lo quería preguntar al principio cuando estábamos hablando de las preguntas que le haces a la gente. Pero claro, ahora con esto de la mujer, he recordado que a lo mejor hay cosas más íntimas que nos puede dar un poco de vergüenza o que, bueno, lo queremos mantener en nuestra privacidad y a lo mejor no, yo voy a ti la primera vez y no te voy a contar X cosas. Claro. Entonces, a ver ahí tú eso, cómo llegas a esa información y no sé, y que para, a lo mejor hay algún caso que no consigues avanzar. Entrar. Y claro, y es que no has entrado todavía en una parcelita que es interesante y dices, ah, amigo o amiga, ya sé por dónde atacar esto. Vale. Ahí lo mismo, la experiencia creo que juega un papel importante porque saber leer entre líneas y decir, uy, por aquí yo creo que podemos tirar. Y no siempre en la primera cita, en la primera valoración, llegamos a esos campos. Pero al final yo creo que si tú le das confianza al paciente y ves que hablas con naturalidad, con delicadeza, siendo empática, al final sí entramos dentro de esa parcelita, por supuesto siempre que el paciente quiera, y hay veces que oye, si hasta aquí no quieres hablar, no te apetece, no es el momento, pues hay que respetarlo y no hay problema, pero normalmente no te cortan en seco, normalmente indaga y al final y a veces les viene bien hablar del tema, porque son tan yo conmigo y yo encerrada que a veces les sienta bien. Pero sí hay que tener un poquito de más delicadeza. Me imagino que si les das a entender, por ejemplo, por no irnos a lo típico, cosas sexuales, ¿no? Pero a lo mejor ha tenido un aborto, qué sé, esto te lo digo así más de la mujer porque me ha venido a raíz de lo Sí, que decías de los dolores lumbares. Pero quizás si le haces entender, me imagino, la importancia que tiene el llegar a esa raíz para solucionar a lo mejor un problema que ya viene siendo crónico. claro. O ahí, ahí supongo que se abrirá un... Claro, si tú empiezas a preguntarle y tira un poquito del hilo y empieza a ver la relación que puede tener su molestia con otras cosas, muchas veces el paciente dice, ay, pues también tengo aquello. O, bueno, es verdad que últimamente, y te lo dice así un poco como con la boca pequeñita, pero si tiras un poquito del hilo, normalmente no hay problema en que te lo diga, pero sobre todo que veas la importancia de por qué vamos por ahí y que luego al final o durante el tratamiento le expliques la relación de por qué se lo ha preguntado, que no es porque tú quieras saber nada de esa persona, sino que es importante para el tratamiento. Claro, eso es importante, ¿no? De explicar esa relación. Sí, hacerles partícipes del proceso entero. Porque te pregunto, vamos a tratar esto porque tiene esta conexión, porque está relacionado con esto, y no te trato el hombro porque quiera, te lo trato porque te va a venir bien. Y cuando ya han entendido esto, han entendido la importancia, las conexiones, todos estos cables que están hiper mega conectados entre sí y que tú vas tocando. Cuando ya comprenden esto, ¿cómo? Bueno, a lo mejor ya ellos adquieren ese... Ellos, ¿eh? Como que yo Como no que soy... tú no. Yo no. Pero bueno, a lo mejor ya ahí adquirimos el compromiso. Pero... Así porque sí. Pero una vez que comprenden eso, ¿cómo consigues que se comprometan y que entiendan que ese compromiso suyo es vital e imprescindible para su recuperación realmente? Bueno, me remonto un poquito antes, mucha gente tampoco quiere comprender la conexión de todo. Ellos ¿No? se fían totalmente y dicen, si me toca aquí será porque es bueno y confían en ti totalmente. O sea, que tampoco tienen que saber exactamente de aquí, pero hay gente que es muy curiosa y que le gusta y que pregunten y le damos la información que sea necesaria. Y para que se comprometan, pues yo siempre digo que a quien les duele es a ti. Y tú sabrás cuánto te limita en tu día a día y por eso estás viniendo a pedirme ayuda. Y que yo te ayudo y te llevo de la manita y te ayudo a que eso mejore, pero que el camino es tuyo. Y cuanto más
más capaz seas de hacerlo solo y de intentar tener tú los medios para aliviar, para mejorar, pues mejor. Entonces intento que se lo tomen en serio, sobre todo con respecto a estiramientos que le pueda mandar, o ejercicios, o cambio de hábitos. Ahí tienen que poner ellos de su parte. Vosotros, todos, porque yo también soy paciente. Claro, claro. Todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Esto es lo de los tomates que me explicabas el otro día? ¿O no sí, es? sí es. El ejemplo ese justo fue de un libro que me leí este verano, que va un poco de todo este tema, que decía que... Ya recuerdo, sí. Que decía que para tu casa pues tienes el mejor sofá, el mejor colchón, inviertes mucho dinero en las mejores ventanas, la mejor televisión, ahí lo tenemos todo. Pero luego está entre tomarte unos tomates ecológicos, unos tomates de cualquier tipo, y compras los otros porque son más baratos. Y realmente estos que te vienen mejor y que vas a cuidar tu hogar, no inviertes. Entonces ahí es donde tienes que poner en la balanza la importancia que te da a ti mismo y el compromiso y cómo quieres llevar tu cuerpo y tu vida. Sí, el hogar... Que somos nosotros mismos. Que no... Nuestro verdadero hogar somos nosotros. Claro. Y cuanto mejor te encuentres internamente, mejor podrás estar fuera. Entonces ahí es importante. Y sobre todo le metes un poquillo el dedillo en según qué pupilla. Y que cale el mensaje, es lo que yo quiero. Que te haga un poco irte y digas, uff, qué verdad que tendría yo que mejorar aquí y allí. Sé que no tiene nada que ver realmente, pero bueno, un poco sí, lo de que nosotros somos nuestro hogar, y es que me has recordado mucho a otro webinar, otra entrevista maravillosa que tuvimos, que si no la has visto te invito a verla, y lo mismo a vosotros, con Mar González Vida, que hablamos sobre la soledad y lo importante que es. Es el capítulo 12 de la segunda temporada. Id a verlo porque es un tema complicado, pero lo hace muy divertido, muy ameno y es muy, muy interesante, nos da muchas herramientas. Pero nosotros vamos a seguir vamos a marcar objetivos reales. Quiero que nos hables un poquito de eso porque creo que nosotros, ya me estoy incluyendo yo como paciente, queremos ver los resultados ya, porque en la vida como es tan vertiginosa y no tenemos paciencia, y aparte que cuando siempre que nos duele cositas, queremos ya ponernos buenos. Entonces, ¿tú cómo manejas eso? ¿Cómo les haces entender, cómo nos haces entender que las cosas de Palacio van despacio, básicamente? Hay que ser realista con el paciente y explicarle tanto los objetivos a corto plazo como a largo plazo, dónde vamos a llegar. Siempre se va a intentar buscar el 100%, pero por desgracia no siempre se consigue. Y también hay que explicárselo al paciente, y muchas veces no es culpa de nadie, entiéndeme, depende muchísimo de la patología o de qué punto partamos, pero sobre todo si ellos se implican y lo trabajan, siempre se va a conseguir más. Al final depende muchísimo más de ti que del profesional que te esté ayudando. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero tú tienes también la tuya. Y a objetivos, pues a mí me gusta que no vean una fecha. No vean una fecha de para marzo estoy bien, para mayo he acabado. Hay que un poco, porque el cuerpo no es tan lineal como nos gustaría. Entonces, bueno, vamos a intentar recuperar, y hay cosas que son cosas que por la experiencia que también tú tienes, sabes que van a ir bien, van a ir rápido, si no hay ningún contratiempo, si no hay ninguna cosilla que se nos pueda escapar, pero hay otras que son bastante más largas, más tranquilas, y hay que explicar al paciente que hay que tener paciencia y que ese largo camino que no lo recorre solo, que estamos nosotros con ellos, y que no hay que tener prisa, y mejor, pues eso, las cosas de Palacio van despacio. Literalmente es la frase Sí. que digo. Sí, ¿no? Enlazándolo con lo que nos estabas diciendo de que nuestro cuerpo es nuestro verdadero hogar, de hecho es que venimos con él y es que esa es la casa que nunca vamos a cambiar hasta que nos muramos. Realmente. Exactamente.
Entonces hay que cuidarlo, hay que implicarse y que si tarda tiempo, pues no pasa nada. Quiero decir, ¿no? A mí que la recuperación lleva su tiempo. Aún así yo me imagino que la gente dirá, ya, che, pero cómo puedo llegar un poquito más rápido? No sé si dices, pues mira, sí se pueden hacer cosas o no, tienes que ir despacito. Como estamos en un momento en el que todo lo queremos ya, Ujú. normalmente sí pido paciencia y que se relajen y que estamos en el camino, que hagan los deberes que yo mando o los deberes que los profesionales mandamos y entonces las cosas irán bien. Pero paciencia sí hay que tener, eso está claro. ¿Viene bien en este caso, me pregunto, que miren hacia atrás para ver el camino recorrido más que todo lo que me queda? Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Cómo empezaste o cómo estabas hace 3 meses y cómo estás ahora? Pues si antes me dolían las piernas cada vez que andaba a 100 pasos y me tenía que parar, ahora estás andando 3 kilómetros. Jolín, pues mira todo lo que hemos avanzado en este tiempo, no te quedes pensando en, ya, pero ¿cuándo voy a poder correr? Bueno, vamos, mira que hace nada no podíamos, entonces Vale. sí, ahí sí, sí es mucho de mirar atrás. ¿Cómo estaba antes? ¿Cuánto te dolía antes? ¿Cómo te duele ahora? Te duele un poquito, pero jolín, que ya te duele mucho menos de cómo tú venías antes. Y las metas realistas que estabas diciendo, yo ahí también quiero un poquito incidir porque, claro, a lo mejor dices, es que yo antes corría montaña arriba. Voy a poder volver a... Ahora voy andando en llano por la ciudad. Che, yo quiero la montaña. Y tú dices, pues es que por la lesión que sea, no sé si cualquier cosa se puede superar y conseguir o hay cosas que tú sabes que no se pueden y tienes que decirle al paciente que quiere el 100% y decirle es que vas a llegar al 75%. O sea, tú eso cómo lo manejas, eso es así. Ahí depende mucho de la patología. No es lo mismo una lesión de una importancia considerable, pues por ejemplo es un accidente gordo, una operación que no haya ido todo lo bien que podría haber salido, que tenemos ya limitaciones reales. Te pongo un ejemplo de una prótesis de rodilla con respecto a que no se nos ha quedado la movilidad totalmente porque bueno, pues no se ha gestionado en el momento que se tenía que gestionar o no ha salido como nos gustaría esa operación o tal. Que tenemos una limitación real y tienes que saberlo y Aceptarlo. aceptarlo. Y cuanto antes lo aceptes mejor, porque menos vas a sufrir. Que siempre vamos a tener esa ventanita chiquitina de decir, ya, pero voy a intentar y ir a tope, con lo que pueda, ir a tope, eso sí. O sea, de ese 75, el 100% de 75. Exactamente, que no nos quede dolor, que no tal, que no puedes subir a la velocidad que subía en la montaña antes. Bueno, pero mira, estás subiendo haciendo senderismo. Quédate con eso. Entonces, pero claro, es que es complejo. Pero es verdad que depende mucho del paciente, de la lesión, de la edad del paciente. No es lo mismo la recuperación en una edad más temprana que en una edad más avanzada. Y luego las ganas que el paciente tenga. Hay gente que tiene un afán de superación que tú dices, madre mía, pero ¿cómo ha podido otra vez volver a...? Y pueden, y lo consiguen. La constancia, las ganas de superación. La clave para todo. Y entonces yo voy a seguir indagando en esta frustración que tú dices. Del porque, paciente. Sí, pero yo, por ejemplo, aceptación, yo me estoy trabajando muchísimo la aceptación en la vida. Pero bueno, yo soy en plan de que no, que yo quiero esto y claro, y si veo que no, pues me frustro, pero yo sigo, yo soy muy cabezona. ¿Tú cómo manejas? ¿Tú cómo me dirías a mí, Anaís, hija mía de mi vida? Vamos a ver. Y me ves ahí frustrada. O bueno, en mi caso, gracias a Dios no, porque no tengo tal, pero cuando a lo mejor hay lo que tú decías, hay, no sé qué palabras has usado, como que hay algo que no se puede, y ves que ahí el paciente está como intentando y se frustra porque no puede mover la pierna, lo que sea, la rodilla. Tú ahí ese momento, ¿cómo lo manejas? Pues siendo muy humana y poniéndome también en su piel y siendo empática y haciéndole ver que las cosas también evolucionan y no tienes que mantenerte en ese pasado que hacías tú antes, pues vamos a buscarnos otros objetivos, otras estrategias, otras maneras de disfrutar eso que tanto hacías y ahora no puedes o vamos a intentar
encauzar esto por otro lado, que consigas llenarte como te llenaba antes lo que hicieran. Estamos hablando mucho como de andar del deporte porque es muy típico, Sí. pero que hay más cosas. Pero es verdad que esa frustración a veces incluso me la llevo a mí, porque a mí misma como profesional, porque digo, a ver, ¿cómo puedo yo...? Y ahí sí entra en juego mucho el derivar a otros compañeros que tengan otra visión, que tengan otra... Bueno, que hagamos un equipo y dentro de ese equipo el paciente vaya pasando para conseguir el total del paciente. Yo con mi estrategia, otro con la suya y así. Entonces ahí el rodearte de un equipo de compañeros buenos y que vayan trabajando en líneas similares dentro de ese final común va muy bien. Y a raíz de aquí te pregunto, porque me sugiere que a lo mejor habrá gente, profesionales, que es como que me empecino en esto que no puedo yo solucionar y no sé hasta qué punto al decirlo de derivar, que eso lo has mencionado varias veces, que a lo mejor es como hasta aquí he llegado, voy a derivar. eh, Quiero preguntarte sobre errores que puedan cometer los profesionales, no sé si este u otros, e incluso también los pacientes. Errores comunes que puedan cometer ambos, que evidentemente dificulten o sean obstáculo para ese éxito del tratamiento. Bueno, errores con respecto a los profesionales, hay muchos porque somos humanos y nos equivocamos y no siempre se lleva la gestión de la patología, el paciente, la lesión, la enfermedad como se debería. Pero bueno, en nuestra mano también está subsanar eso como se pueda, intentando también explicar al paciente, pues oye, mira, hemos llegado hasta aquí conmigo, he tenido aquí tal, o se me pasó esto, vamos a intentar buscarle la solución y que otros compañeros, que confíe yo en ellos y que el equipo, pues eso, sea lo más grande posible dentro de que trabajemos en la misma línea. Eso como error común, el no derivar, y no hay que tener miedo a derivar. Si al final tú has venido a buscarme a mí y yo no te doy la solución, pero te digo, mira, vete con este compi o vamos a trabajar esto con un nutricionista o con un psicólogo y al final lo consigues, tú vas a volver a mí si tienes otro problema, porque no hay que tener miedo a derivar, no se te va a ir ese paciente y ya no va a volver. Si al final el paciente ha ido contento con tu tratamiento hasta donde tú has podido llegar, pues ¿por qué no? Entonces, eso sí. Y luego, errores del paciente, la adherencia al tratamiento, ahí sí, que se adhieran y que confíen en el proceso, confíen en ti y no estén un poco, por donde... No, que sean partícipes y que confíen y lo lleven a cabo. Y luego hacer los deberes, si es que eso. Es todo el rato hacer los deberes y trabajarlo en casa, intentar llevar a cabo los consejos y las cosillas que te vayan diciendo los profesionales. Me ha gustado lo de la adherencia, porque es verdad como bastón, o sea, es como, no, como, no sé si vas por ahí, pero el tratamiento o el especialista es como mi bastón y ya no me quites el bastón, ¿no? A eso... Me refiero a adherencia al tratamiento, a que confíen en el tratamiento, pero no... te entiendo lo que me dices del bastón, Es pero... que yo creo que ayer hablamos, o el otro día, de algo que me hizo pensar en eso. Es como que se adhieren, pero no adherir, en plan bien, que me estás hablando, ahora me lo sigues matizando, porque sí, porque hay que adherirse a ello como al deporte y a tantos buenos hábitos, pero el hecho de no volar solo, en plan de no, es que si dejo a Che ya no voy a seguir. Pues yo siempre intento que cuanto menos me necesites en tu vida, en ese sentido de... No en tu vida, pero cuanto menos necesites de mí y más puedas hacerlo solo, mejor. Y en el momento en el que eso falle, hay algún inconveniente, algo que te salga a ti de tu caminito, pues lo reconducimos otra vez. Pero tú tienes que tener tus propias estrategias, tus propias posibilidades y el control. No puedes estar a base de bastones. Claro, no estás Porque un bastón es los medicamentos, otro bastón es el fisio, otro bastón es el médico, otro bastón... Y al final, que si lo necesitas, porque tu patología, tu enfermedad así sea, pues para eso estamos. Pero es verdad que la capacidad de volar solo tienes que conseguirla. O por lo menos intentarlo.
Sí, sí, porque si te quitan el bastón te caes, Claro. básicamente. Y entonces, porque antes de que vayamos a nuestra pregunta final, porque nos termine este perfilar que yo lo había llevado por otro lado, esta adherencia. Claro, la adherencia al tratamiento es hacerte confiar en el tratamiento que te está proponiendo, y si no confías, pues decirlo y decir, pues mira, hemos marcado esto, pero yo es que no, esto no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer, porque no quiero, porque no estoy dispuesto, porque no estoy preparado, por tal. Pero que sepas que el tratamiento va por aquí y que tú vayas en la misma línea que el tratamiento, con todos los cambios que eso suponga, o con toda la paciencia que eso suponga, o con el reposo que necesites, la actividad que necesites, cambios que si te digo que tienes que descansar porque tu cabeza si no va a estallar, pues que descanses y que busques esos momentos de descanso, no que te lleguen Por encima así. infusa. Exactamente. Sí, que... Pero que confíes en el tratamiento, y que si, por ejemplo, también te digo, nos vemos en 2 semanas, si no son en 2 semanas porque hay algún inconveniente, pues, pero que pongamos, no que lo dejemos al aire. Eso sí, adherencia al tratamiento con respecto a que nos pongamos mano Al a la obra. compromiso. Compromiso. Compromiso y constancia. Eso es. Muy bien, me gusta, me gusta. Vale, pregunta final. Pregunta final y fija. ¿Cómo tú consideras que has contribuido y que seguirás contribuyendo pues a tu sociedad, a tu círculo, a tu ciudad, a tus pacientes con tu trabajo? Bueno, yo creo que contribuyo, ¿cómo lo diría? Contribuyo en que el paciente conozca su cuerpo, y en que sepa esta conexión, porque me gusta mucho hablar con los pacientes de esta conexión, y que sepan que ahí estoy yo, pero lo que te digo, que tú tienes tus posibilidades de ir solito. Entonces le arropo durante el tiempo en el que lo necesitan, y luego que se lleven ellos la mantita, pero ya no lo arropo tanto. Claro, eso es lo del bastón que Eso es lo del hablábamos. bastón. Y no me has dicho lo de los cables, que es que me encantó el otro día, pero eso nos explicas, ¿eh? ¿Cómo me incluyo ya? Nos explicas que todo dentro está súper conectadito con cablecitos, que esto está conectado con esto, pero esto a su vez está conectado. Entonces, sí. Esos cables que te dije el otro día, un ejemplo porque se ve muy claro con cable. Al final son conexiones, neuronas, sistema nervioso, que es enorme el campo, pero cuando tú le explicas al paciente la conexión con un cable o como una tubería, es muy visual y se quedan con la idea. Entonces, pues en esa explicación y así un poco también contribuyo el decir, pero mira, que te informes de esto, porque es que esto, el cuerpo funciona así, y conociendo la lesión y conociendo tu cuerpo, eso también cura y sana. El conocer de verdad y que tú no le des vuelta a la cabeza y empieces a creer que es una patología mucho más mayor o que tienes cosas mucho más graves, ya te deja más tranquilo, y que sepas que vamos a conseguir mejorarlo. Sí te baja mucho ese estrés y ese nervio que tenemos. Entonces, con el ejemplo de los cables, pues mira, es que del sacro hay un cable que va al útero, que sepas que esto tiene esta conexión, que no es algo que está ahí flotando y está suelto, que todo está, el cuerpo está perfectamente hecho y muy complejo. Y no es todo tan 1 más 1 son 2. Es verdad que ahí hay muchos más matices. Eso último que nos estabas diciendo me gusta, porque es muy Fórmula N Salud, que es el suma conocimiento para avanzar en salud. Entonces está guay esta reflexión final, pero hemos llegado al último pulso. Y quiero probablemente que nos quites mitos y conceptos erróneos, como por ejemplo lo que a mí desde muy pequeñita me han dicho, porque es que a mí me cruje todo, las articulaciones, sobre todo los dedos. Crujirse los dedos provoca artritis. Vale, es verdad que es un mito totalmente. Bien. Porque al final el sonido de crujir es un escape de una burbuja de aire a nivel de la cápsula de la articulación. Entonces, como tal, no produce nada, simplemente se escapa esa burbujita de aire y suena el clic o crack,
y ya está. Pero no produce artritis, eso es totalmente otro proceso mucho más complejo y no tiene nada que ver con crujirse los dedos. Claro, como yo tengo ahí una mente súper inquieta, siempre tengo que estar haciendo cosas, que no sé cuánto, dicen que este crujir es un poco por esa, como es, no te voy a decir ansiedad, porque tampoco yo creo que tenga ansiedad, pero sí un poco como esa actividad y enseguida es como clic, clic. No tiene nada que ver. Es un poco como muletilla muchas veces, ¿te refieres a eso? Que haces como clac y sigue. Es que no es tú me cruje, es que hago así, clic, y me cruje. No le veo mucha relación con respecto a eso. Dolor. Pero puede ser que sí lo desconozca, pero yo no... No, pero bueno, sí, de todas formas, pues... Porque hay dolores que aparecen cuando estamos en reposo, cuando supuestamente no estamos haciendo nada para que nos duela algo. Pues normalmente el dolor, como es tan complejo, tiene muchas vías o lo podemos clasificar dependiendo de cómo aparezca ese dolor o qué es lo que englobe ese dolor, lo podemos clasificar, dentro de que el dolor es muy subjetivo, en diferentes áreas. No es lo mismo que tú corras y te duelen las piernas, normalmente ahí pues por lo menos tenemos una contracción muscular y por tanto podemos pensar que viene del músculo y lo tenemos como más claro, pero cuando estamos en reposo normalmente es por una vía más inflamatoria y viene un poco, hay que englobar más cosillas y prestarle más atención y preguntar por ahí más cosillas, a ver qué es lo que... ¿Por dónde viene eso? Vale, pues si no viene algún dolor así en reposo, pues vamos a un fisio o un Eso osteópata es. y le preguntamos. ¿Qué es lo que pasa? La historia clínica, pregúntame todo lo que quieras. Eso es. Te voy a contar hasta que comí... Ayer. El crujido del cuello, por ejemplo, mira, todo lo que me cruje el cuello, precisamente de vez en cuando, pero no tanto. Crujido del cuello o de la espalda, cuando o cuando nos crujen, que nos cogen y... Eso Vale, yo es sí malo. hay diferencio el crujir, como lo que hemos estado hablando de los dedos, a la manipulación. Que tú a ti te realicen un gesto determinado a una velocidad con una técnica determinada, un profesional sí lleva a X beneficios que eso te está generando de movilidad, de aporte vascular, ahí sí, pero como tal por lo que hemos hablado, que te crujan, pues ni bueno ni malo, pero sí una manipulación queriendo tener ese efecto, pues que te lo haga un profesional, eso sí. Y que tú te hagas sin que nadie te manipule. Si tú haces a lo mejor Aquí y cruje, pues igual que los dedos. Ha crujido y ha crujido. Yo hay veces, esto ya pregunta a mí así rápido, en el gimnasio tengo la necesidad como que de pronto y me hago una cosa que me dice, no hagas eso que es malo. Te lo voy a preguntar yo y me doy así como la vuelta y tiro y hace clac, clac, clac. Clac, y luego clac, aquí clac, clac, clac. Y digo, uy, qué gusto. Y me dicen, no, que es muy malo. Te quedas como aliviada, ¿no? Me quedo súper aliviada. Claro. Pero me dicen que es malo, eso es malo. Ese alivio, al final lo que pasa es que entras como en un círculo vicioso, como que lo necesitas, ¿no? Para... A veces, no siempre me lo pide, pero hay veces que sí que es como... Habría que ver ahí un poco la movilidad, las compensaciones de tu espalda. Y normalmente cuando luego te hacen ese gesto manipulativo un profesional, el alivio es mayor y luego lo dejas como de buscar, ¿no? Sí, súper, además de arriba a abajo. Sí, te quedas como en la gloria. Vale. Las emociones, sabes que a mí me encantan las emociones, se guardan en sitios recónditos de nuestro cuerpo para luego, el día menos pensado, doler. Ahí entra en juego una red central, que además se está investigando bastante sobre eso, que entra en juego el sistema nervioso central y cómo se modulan esas emociones en según qué áreas del cerebro para luego eso, por esos cables, poder como somatizar y llevar a X zona. Entonces, guardar lo guardamos todo, dependiendo ya de qué cajita se abra, pero podemos decir que sí tenemos un espacio, que las emociones tienen ahí su lugar y que sí se pueden reproducir. Y dependiendo sobre todo de la persona, si somatiza más, si lo habla o lo saca más que otra gente. Y si lo guardamos ordenado, limpito, lo aireamos de vez en cuando... Eso es lo mejor. Es lo mejor, no tiene por qué doler nada, ¿no? Entiendo yo. Eso es lo ideal. Vale.
Pues nada, pues habrá que hacer Y limpieza. hacer limpieza, ordenar, ventilar. Uf, lo de ventilar. Vale. El tamaño importa, pero maticemos. El tamaño paciente profesional importa, grandísimo, más menudito, grandísimo, más menudito. O sea, Además, una cosa que yo que soy más chiquitina y muchas veces viene gente más grande, sobre todo hombres, ¿no? Que son más grandes generalmente que nosotras. Hay técnicas para todo y todo se puede modificar para que yo esté cómoda y el paciente esté cómodo. Pero es verdad que son sesiones en las que tienes que buscarte un poco las estrategias para conseguir que la técnica o lo que tú quieras realizar salga. Pero yo siempre digo que es más maña que fuerza y que al final muevo la camilla aquí, te pongo aquí, mejor te sientas que llego mejor y al final lo consigues. tú tienes que entrenar. Yo, claro. Pero Es que- independientemente de esto, entreno porque es necesario para la vida. Muy bien. Pero claramente si yo me encuentro en buena condición física, pues es mucho mejor para el trabajo. Para Claro. este y para cualquiera. Bueno, pero aquí sí. que me muevo y que pongo y que quito y que... Espera, que te voy a hacer un 8. Pues, pero que es verdad que yo sí creo que es más maña que fuerza. Y encontrar por dónde puedes meterte para conseguir el objetivo. Muy bien, Che, pues me ha encantado. Yo seguiría hablando, te haría muchísimas más preguntas, pero de esto de los peques, de las emociones, de Yo qué más encantada. hemos dicho algo. No sé, hemos dicho del embarazo, creo, del suelo pélvico. De todo. De todo. De todo, de todo. En realidad es un mundo bastante interesante la historia clínica y ha estado muy guay que nos enseñen lo importante que es, lo conectado que tenemos todo dentro y que por eso que nos preguntáis cosas aleatorias a priori, A priori, claro. y que luego están súper, tienen todo su razón de ser. Por supuesto, nada es al azar. Preguntamos las preguntas que consideramos, pero en relación, por supuesto, a todo. Además, como dice, el conocerse, el conocimiento, te hace tener salud, por así Sí, decirlo. y te mejora. Te Te mejora. mejora tu patología. Si tú conoces en sí y cómo está estructurado el problema y por qué te pasa, ya te vas más tranquilo. Como poco. Como poco, tranquilo. Como poco te vas tranquilo en la cama. Pues nosotros nos vamos a despedir. Despedimos a Che con ganas de que vuelva y a vosotros también os despedimos, os decimos adiós. Gracias. A vosotros. Y gracias a vosotros por acompañarnos, por vernos, por estar ahí, por hacernos felices pudiendo ayudar, pudiendo ofrecer conocimiento. Ya sabéis que hay que conocerse completamente, porque eso además nos va a hacer estar mejor. Y como decimos aquí, que sumes conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula N Salud. Hasta la próxima.